la carta de Santiago, capítulo 1, todavía estamos. Y les invito a leer los versículos 19 al 22 y después a orar conmigo y continuamos entonces presentando esta carta y descubriendo los ricos tesoros que tenemos en la palabra de Dios aquí. Dice Santiago capítulo 1 versículos 19 hasta el 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque hoy nos reunimos y hemos dispuesto, Señor, nuestros corazones y nuestras voluntades, sobre todo, Señor, para venir a la reunión en la que juntos exaltamos tu nombre. Gracias porque hemos sido atraídos a Cristo y en Él hemos recibido tus gracias, tus bendiciones. Hemos nacido de nuevo, Señor, por esta palabra y somos sustentados día a día, Señor, por ella. Somos santificados por ella. Te pedimos que nos ilumine ahora, nos dé la palabra recta y oídos atentos y voluntades dispuestas a seguir creciendo en la obediencia, Señor, para que se cumplan tus propósitos en nosotros y tu nombre sea exaltado ahora en tu iglesia y así sea por los siglos. Amén. El libro de Santiago que venimos leyendo, yo recuerdo un poco lo que marca esta carta, y es la prueba o la comprobación de la fe. ¿Sí? Hay un pasaje muy conocido al que nosotros no llegamos todavía para ahondar en él, en el capítulo 2, que dice que la fe se manifiesta en las obras, ¿sí? La fe que no tiene obras dice que es una fe muerta. Nosotros sabemos muy bien, ese es el centro del Evangelio, que no somos salvos por las obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y por las obras de la ley dice la palabra de Dios que ninguno se va a salvar. Ninguno. ¿Por qué? Y porque ninguno es capaz de cumplir cabal y completamente lo que dice la ley de Dios. Entonces, lo que la ley de Dios nos muestra es que todos estamos bajo pecado y condenados por eso. Pero dice que aparte de la ley se nos revela la justicia de Dios, que es por la fe, por medio de la fe, para todo aquel que cree en Jesucristo, en la obra de Cristo de la cruz. Y Santiago, como los otros escritores, también nos muestra que esa fe que salva, la fe de que verdaderamente es un hijo de Dios, esa fe se manifiesta porque produce frutos de justicia. La fe se manifiesta, obra por medio del amor, y el amor resume en sí todo el propósito, toda la santidad que Dios quiere producir en nosotros. Entonces, este versículo, este pasaje que leímos comienza con una palabra, con una frase, dice por esto. ¿Sí? Por esto. Para entender entonces
entonces tenemos que rememorar un poquitito qué es lo que venía diciendo, porque dice por esto, ¿sí? Por esto todo hombre sea todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es ese por esto? Esto que causa lo que va a decir Santiago. Estaba hablando de la tentación. Las mayores tentaciones dice que vienen de dentro de nosotros, de nuestras propias pasiones, de nuestros malos deseos. Pero podemos vencer, podemos resistir a la tentación, podemos soportar sujetándonos a Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús habló de que Él es la vid y nosotros que somos? Nosotros somos los pámpanos, ¿sí? Nosotros somos las ramas, que tenemos que estar sujetos, tenemos que estar unidos a Cristo, y esa es la manera en que nosotros vencemos. ¿Sí? Él había dicho: ustedes separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Nosotros tenemos que estar en comunión con Él para vencer. Es la misma idea que leemos también en Santiago cuando dice: sométanse a Cristo, resistan al diablo y Él va a huir de ustedes. ¿Sí? Sometiéndonos a Cristo es que nosotros podemos resistir al diablo. Si no nos sometemos a Cristo no podemos resistir, porque es más fuerte que nosotros. Pero dice el Señor que el que está en nosotros, o sea, Cristo por su Espíritu Santo, es más fuerte que el que está en el mundo. ¿Sí? Así que la única manera y la manera segura de vencer sobre la tentación, vencer sobre el enemigo, vencer sobre nuestras propias pasiones que batallan dentro de nosotros, es estando sujetos a Cristo. ¿Sí? De Dios, leímos la otra vez que no vienen las tentaciones no vienen de Dios, y sí viene de Él la salvación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad de Dios. Él nos hizo nacer porque Él quiso, Él se propuso eso, hacernos nacer por la palabra de verdad. Y también dice la palabra de Dios que esta palabra es una simiente, es una semilla, es una simiente incorruptible. Cuando nosotros nacimos, según la carne, nacimos de simiente de varón, y es una simiente corrompida, porque todo hombre está corrompido, y nosotros entonces, al nacer de una simiente corrupta, nacemos también corruptos, nacemos también corrompidos. ¿Sí? Cuando nacemos de nuevo, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que nacemos ya no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Sí? No por voluntad de hombre, dice, no por voluntad de hombre, por voluntad de varón, sino de Dios, de Dios. ¿Sí? Y Pedro dice que es simiente incorruptible. Por esto, amados hermanos, dice, por esto, amados hermanos, porque Dios implanta en nosotros su poder salvador por medio de su palabra. Recuerden que la palabra de Dios, el Evangelio, es poder de Dios para salvar al que cree. Y esa es la simiente incorruptible que Dios implanta en nosotros, y también nos dirige por su palabra. Esa misma palabra por la cual Él nos hizo nacer de nuevo es una palabra tan eficaz. Es la espada del Espíritu. Es la palabra, dice en el versículo 21, dice que puede salvar vuestras almas. La palabra tiene poder para salvar. Entonces, Dios nos ordena que seamos prontos para oír. Les invito a ir a un pasaje en Proverbios capítulo 18, versículo 13. Proverbios 18, 13. Dice:
que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Esto en realidad se refiere a esa particularidad que tenemos muchos, que a veces queremos responder, o a menudo queremos responder antes de escuchar lo que se nos va a decir. ¿A algunos de ustedes les pasa eso? Por si acaso, o es algo raro, ¿sí? Que todavía no te dicen y ya estás respondiendo, y ya estás retrucando, ya estás contestando, ¿sí? Bueno, a mí me pasa, ¿sí? A mí me pasa y ya estoy aprendiendo también, porque ya se me dijo, pero vos no me escuchas, escuchame primero y después, ¿sí? Bueno, y a veces eso es motivo de problemas también. Bueno, yo solamente estoy trayendo esto aquí para mostrar nomás cómo funciona, porque en realidad en el pasaje de Santiago, si bien podemos aplicar también a las relaciones humanas, nos está hablando por sobre todo de que seamos prontos para oír la palabra de Dios, porque ese es el contexto aquí, ¿sí? Está hablando de la palabra de Dios por la cual Él nos hizo nacer de nuevo, y que seamos prontos para oír esa palabra, y no solo para oír, dice acá, sino para hacer también, para obedecer también, porque esa es la palabra que nos puede salvar. Y no solamente nos puede salvar, porque algunos seguro que están pensando, bueno, pero no es que ya fuimos salvados. Claro que ya fuimos salvados, ¿sí? Pero hay también una salvación que se está efectuando en nosotros, ¿sí? Es la salvación del dominio o de la presencia, del poder del pecado en nosotros. Eso también nos está salvando la palabra del Señor. Vamos a ir leyendo un poco más. Entonces aquí nos está hablando tanto de escuchar argumentos humanos o enseñanzas humanas, sino por sobre todas las cosas de la palabra de Dios. Proverbios, vamos a ir otra vez a Proverbios capítulo 8, versículos 32 al 34. Proverbios 8, 32 al 34, dice así la palabra del Señor. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. El Señor dice esto, ¿sí? Oídme, atended el consejo, sed sabios, no lo menospreciéis. Esa es la enseñanza aquí de la palabra de Dios. Todo hombre sea pronto para oír. Antes de argumentar o interponer nuestra propia sabiduría, necesitamos escuchar esa palabra de Dios que nos enseña y que nos puede salvar. Isaías también en el capítulo 55, versículo 3, si ustedes quieren corroborar, yo quiero ir adelantando un poco. Isaías 55, 3 también el Señor dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, dice el Señor. Entonces, repetidas veces el Señor nos dice cuánto nosotros necesitamos atender a su palabra. ¿Sí? Inclinen su oído, escúchenme y van a vivir, dice el Señor. Y nosotros somos, así como en nuestras relaciones humanas, somos rápidos, somos para argumentar, para responder, para quejarnos, para enojarnos, y somos rápidos. Pero si nosotros escucháramos más a Dios, Él siempre tiene la palabra sabia, la palabra de vida, la palabra cierta. Seguramente que obraríamos más sabiamente, nos enojaríamos menos, ¿sí?
caeríamos menos en la ira. El versículo 22 dice, sed hacedores, no solamente oidores. Bueno, porque no basta con que yo atienda, escuche la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí venimos y escuchamos los que vienen desde la primera hora, escuchan 45 minutos ya luego de la escuela dominical, ¿verdad? Y después en el culto escuchamos otra vez más o menos 40 minutos. Escuchamos, ¿sí? Pero más que escuchar, necesitamos hacer. ¿Sí? No es que una cosa sea más importante que la otra, las dos cosas son necesarias. La palabra de Dios, la palabra que Dios nos dirige, necesitamos escuchar para obedecer o para seguir. En San Juan 10:27, cuando el Señor está presentándose a sí mismo como el pastor, Jesucristo, el buen pastor. San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿sí? No es el ser oidor, sino el guardar. Fíjense por favor en Romanos capítulo 2. Esta era una reprensión dirigida primeramente a los judíos que habían recibido la ley. Tuvieron el privilegio de recibir la ley de Dios, ¿sí? Pero es perfectamente aplicable también a nosotros. Romanos 2:18 en adelante. Hablándole a los judíos les decía, ¿verdad?, que se apoyaban en la ley, dice en el versículo 17. Y el 18 en adelante dice, y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y sigue con algunos otros casos, ejemplos, porque claro que es necesario conocer, y es un privilegio conocer la palabra de Dios. Es un privilegio inmenso que al principio tuvieron los del pueblo hebreo, ahora tenemos nosotros. Pero así también es necesario obedecer. Remarcando una vez más, para ver que estamos en el contexto, el tema de Santiago. El verdadero creyente, el que es salvo por la fe en Cristo, no se le reconoce por lo que sabe, ¿sí?, sino que es reconocido por lo que obedece, por lo que vive. Jesús mismo había dicho a sus discípulos, en esto van a conocer la gente que ustedes son mis discípulos, cuando vean cómo ustedes se aman, ¿sí?, o cuando vean sus buenas obras, dijo también, ¿sí? La doctrina sana, hermanos, se traduce en santidad y en obediencia. Si decimos nosotros yo soy un creyente, yo creo que soy salvo por la gracia, por medio de la fe y no por mis obras, eso está perfecto, está bien, ¿verdad? Eso es correctísimo, pero eso tiene que manifestarse en nuestra vida y en nuestra conducta. Tenemos que atestiguar con nuestra vida. Una palabra que quiero compartir también en Job capítulo 28, versículo 28. Un poquito para sustentar con la palabra de Dios. ¿Dónde está el verdadero temor y la verdadera sabiduría? Job 28 dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría,
y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Quién es el que verdaderamente es sabio? ¿Quién es el que es inteligente para Dios? Y aquel que le teme, aquel que se aparta del mal. Esa es la verdadera sabiduría, esa es la inteligencia. ¿De qué sirve? Y pasa muchas veces y nosotros podemos descuidarnos. ¿De qué sirve que uno sepa mucho? Que sepa la palabra de Dios, que sepa las doctrinas de esto, de aquello, que se haya ido al seminario, o si en su conducta no puede corroborar eso, ¿sí? Si no tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida. Todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sí? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre. Si tenemos un carácter no controlado, si nos llenamos de ira fácilmente, si guardamos rencor contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, y nos conformamos con que sabemos, ¿sí? Pero la palabra de Dios no nos quebranta, no nos quebranta el deseo de obedecer, aunque esa obediencia muchas veces significa humillarnos, porque el Señor nos manda humillarnos. Y muchas veces el que obedece la palabra de Dios tiene que llevar el vituperio de Cristo, ¿sí? Él dice en la carta a los filipenses que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó la forma del hombre, se humilló a sí mismo, ¿sí? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Ese es el sentir que nos manda a nosotros la palabra de Dios tener. El versículo 26, que yo no leí en el texto, pero le invito a adelantar un poquitito, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Bueno, no voy a leer lo que sigue, pero si alguno se cree religioso, si alguno proclama con sus labios su cristianismo, ¿sí? Hermanos, testifiquemos de eso, afirmemos eso con nuestra conducta, con nuestra obediencia. Eso es lo que nos dice, nos está enseñando Santiago. En el versículo 21 dice: por lo cual recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada. Aquí tenemos la imagen en cierto modo de una semilla, pero más que de una semilla, es de una rama que es injertada. Nosotros sabemos que cuando conocemos a Cristo tenemos una naturaleza nueva, pero también permanece ahí batallando nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Y eso es porque en realidad lo que sucede es que Dios nos implanta su nueva naturaleza, ¿sí? Esa es la palabra que aquí se traduce en implantada, da la idea de un injerto. Nosotros podemos decir: bueno, yo ya recibí con humildad, ya soy salvo, pero el Señor dice que tenemos que seguir recibiendo y seguir sometiéndonos día a día a su voluntad, a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa que ya somos salvos, pero seguimos siendo salvados. Cuando creemos en Cristo como autor de nuestra salvación, somos salvos de la condenación. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También sabemos, dice la palabra de Dios, que el que en Él cree no es condenado, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Solamente esa es la manera en que podemos ser salvos, recibiendo el don gratuito y perfecto de Dios. Pero también en la medida en que
seguimos recibiendo humilde y obedientemente la palabra de Dios, estamos siendo salvados de caer en el pecado. Esto es la santificación. Jesús oró en San Juan 17 y dijo esta palabra en Juan 17:17. Le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nosotros somos santificados? Por la palabra de Dios. Por la misma palabra por la que al oír y creer hemos sido salvos. Por esa misma palabra nosotros vamos siendo santificados. Al permanecer en esa palabra, al obedecer esa palabra. Necesitamos esto, hermanos, ¿sí? La fe que salva, nos salva sin las obras, solo por la fe, pero produce obras. O sea, tiene el testimonio de las obras. Eso es la santificación. Dios comenzó su obra de salvación en nosotros y va completándola hasta hacernos perfectos según la imagen de su Hijo. Todo esto por su palabra. Termino remarcando una vez más el versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que despertarnos, hermanos, despertarnos del sueño. Dios no está poniendo una celada o una trampa a nadie. Muchas veces cuando escuchamos pasajes como por ejemplo aquel pasaje en el que el Señor dice que muchos, cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, dice, se van a quedar afuera y van a decir: Señor, ábrenos, dice, ábrenos. Nosotros estuvimos, participábamos en el ministerio, íbamos a las plazas y sanamos y curamos enfermos, y etcétera, etcétera. Y el Señor dice que le va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco. ¿Qué es eso? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que somos hijos de Dios y que nos estamos engañados? ¿Sí? Porque miren, hermanos, el peor engaño es pensar que uno es parte de la iglesia del Señor, parte de esa iglesia que va a ser llevada para estar para siempre con el Señor, y que resulta que al final no eras. ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos cerciorarnos? Es que podemos caer en una trampa. No, hermano. Dios quiere que estemos seguros, absolutamente seguros. ¿Cómo? Y es muy clara la palabra de Dios. Tenés que creer en el testimonio de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Sí? El que en Él cree, dice también, no es condenado. ¿Sí? Pero el que en Él cree, hermanos, cree en su palabra, como dijo dice en el Evangelio de Juan: oye mi palabra y me sigue, dice el Señor. Si en el corazón de alguien que dice que es creyente, hijo de Dios, no está el deseo de obedecerle, no hay interés en obedecer, en seguirle a Él, en someterse a su palabra, entonces está en un serio riesgo, peligro, hermano, porque las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. ¿Puede pecar? Sí, puede pecar. Pero el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No practica el pecado. El pecado no es el patrón, el pecado es un tropiezo en la vida del Hijo de Dios. ¿Sí? Pero no es su práctica. No es un profesional en el pecado. ¿Sí? Hermanos, no nos engañemos. ¿Sí? Así como la primera carta de Juan y muchos otros pasajes de la Escritura,
nos enseñan a examinarnos, a estar firmes, seguros en la obra de Dios, pero creciendo. ¿Sí? ¿Tenés la esperanza de ser salvo? Sí, tenés esa esperanza. Bueno, seguí unido a la palabra de Dios, purificate a vos mismo, porque Dios es puro. Y él dice en la primera carta de Pedro, dice, sean santos porque yo soy santo. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el mensaje que estamos compartiendo a partir de la epístola de Santiago. Vamos a orar y terminamos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos exhorta, nos enseña a caminar en obediencia, Señor, porque para eso nos rescataste y para eso nos llamaste a ser parte de tu pueblo, para que anunciemos las virtudes de Cristo en nosotros. Y Señor, pedimos que cada uno de los miembros de tu iglesia, de tu familia, honren tu nombre, que seamos imitadores como hijos amados, imitadores de nuestro Padre que nos ama, imitadores que busquemos su santidad diaria. Gracias por el trabajo, gracias por el sustento, gracias por cuidarnos y por sostenernos en nuestra debilidad, en nuestro andar cada día, Señor. En el nombre de Jesucristo.